Dice, mientras Jesús enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma y también otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a criticar a Jesús y decían, este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos. Al oír eso, Jesús le puso este ejemplo. Si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos y vecinos y les dicen, vengan a mi casa y alégrense conmigo, ya he encontrado la oveja que había perdido. De la misma manera, hay más alegría allá en el cielo por una de estas personas que vuelve a Dios que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a Dios. ¿Acompañas a orar? Dios, gracias por esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos, Dios, que Cristo es el buen pastor, Señor. Ayúdanos a poder escuchar hoy tu palabra, a entenderla con un corazón sensible a ti, Señor, y que hables esta tarde lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Guárdanos, Señor, y ese tiempo es tuyo. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bien, tú puedes tomar tu lugar, porfas. Gracias por leer conmigo. Esta porción está muy padre, pero antes quiero darte... ¿Alguna vez a alguien se le ha perdido su celular? ¿A quién se le ha perdido su cel? ¿Qué sientes? No manches, ¿dónde estás? O sea, sientes que la vida se te acaba y más si te acaban de regalar el nuevo iPhone ZX Plus, no sé qué rollo. Sientes que la vida se te va, pero ¿qué pasa si vas caminando y se te pierde una moneda de 50 centavos? ¿Haces berrinche? No, pues, pero ¿qué tal si se te cae un quinientón? Te regresas hasta caminando hasta que lo encuentras. Y son cosas que se nos pierden diferentes. Pero ¿a dónde voy con esto? Hay cosas que para ti no tienen valor. Y dices, porque pues no vale mucho. Y hay otras cosas que no, esto sí es muy importante y valen más. Mi intención es que veas que tú y yo no somos cualquier cosa. Tú y yo somos muy valiosos para Dios. Y esta tarde vamos a aprender algo que Dios tiene que decirte a ti y a mí. Si eres de los que tomas notas, este es el mapa del sermón. Vamos a empezar, van a ser 3 puntitos, ¿sí? El primero es acércate a Jesús. El segundo punto es criticón. Y el tercer punto es el buen pastor, de donde tiene el tema de nuestra serie, o bueno, de nuestra predicación esta tarde. Así que vamos con el primer punto. Acércate a Jesús. Versículo 1 del capítulo 15 dice, mientras Jesús, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma y también otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama. Chécate cómo inicia este versículo. Mientras Jesús enseñaba. ¿Qué es lo que pasaba mientras él enseñaba? Los cobradores de impuestos y otras personas que eran pecadores se acercaban a él. Mientras él enseñaba a las personas, ¿qué? Se acercaban, escuchaban a Jesús y ellos se retiraban. ¿Se iban corriendo cuando escuchaban a Jesús? No, al escuchar ellos que Jesús estaba enseñando, ellos se acercaban a él, no se iban lejos. Textualmente la palabra estamos leyendo que no dice qué, se acercaron. La neta, no sé si alguna vez te has imaginado poder haber estado en alguna escena de las que aparece Jesús en la Biblia. Escucharlo hablar y poder ir ahí y estar viendo, presenciando lo que Jesús está haciendo. ¿Te lo has imaginado alguna vez? Si pudieras ir ahí y estar enfrente de Jesús, ¿te acercarías o te irías? La neta, poder el privilegio de poder estar ahí, nos acercaríamos. Pero ¿qué pasa ahora? Cuando escuchamos algo de Jesús, ¿nos acercamos? No, la mayoría de las veces nos alejamos. Cuando alguien sube algún artículo o algún post de Jesús o algo que tiene que ver con iglesia, nos ponemos a leer o nada más, un versículo más, toma tu like, buen hombre, y te sigues.
Realmente, cuando son cosas, se tratan de Jesús, iglesia, muchas veces lo pasamos por alto y no nos acercamos, no queremos estar ahí. Pero esas personas de las que acabamos de hablar, escucharon que Jesús estaba enseñando. ¿Y qué hicieron ellas? Se acercaron, ¿sí? Y Lucas lo plasmó de una manera muy padre. Decía que estos fariseos, que estos hombres cobradores de impuestos se acercaron, y va a quedar plasmado y recordado, capítulo 15, que serán recordados como aquellos que se acercaban a Jesús. Eso dice capítulo 15, versículo 1, ¿sí? Se acercaron a Jesús cuando escucharon que Él enseñaba. Y aquí puede surgir una muy buena pregunta para ti, para mí. ¿Qué se va a escribir de nosotros? Quizás se escriba de nosotros: en aquellos días estaban tan ocupados que no prestaban atención a Jesús. O seremos recordados como que iban a la iglesia, pero escuchaban, pero no hacían lo que Dios decía, seguían haciendo su camino, ¿sí? O escuchaban, pero la neta no les daba interés, decían: qué hueva. ¿Cómo serás recordado? Si pudiéramos preguntar: oye, ¿qué onda con la persona? No, dice que va a hacedores, pero nunca entra, ¿sí? O dice que viene a hacedores para ganar permiso de sus padres. O será recordado como: ¿sabes qué? Iba a la iglesia, pero seguía su propio camino. Escuchaba lo que decía que era mejor, pero él seguía su propio camino. Si no es tu caso y tú realmente vienes, escuchas y tienes a Jesús cerca, realmente está bien. Pero te invito a que puedas vivir aún más en Cristo y que podamos tú y yo caminar un cristianismo real. Porque, brother, a Dios no lo engañamos. Dios sabe exactamente la condición con la que venimos hoy. Dios sabe lo que estás pensando en este momento. Si, como muchas veces pasa, nos entra por aquí y sale por acá, pero a Dios no lo podemos engañar. Muchas veces nos engañamos nosotros mismos. La palabra acérquense o acercarse que se menciona en ese versículo tiene un sentido de moverse hacia, no de estar lejos de su destino. Si yo te digo: acércate al tambo, cercas. Prácticamente estos pecadores se acercaron a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que estaban cerca, no estaban lejos. La invitación cada día para ti y para mí es: acerquémonos más y más a Jesús. Estos publicanos y pecadores se acercaban a Jesús porque tenían una necesidad. Tienen una necesidad de escuchar y aprender de Jesús. Esa necesidad que tienes, déjate digo algo, tienes que suplirla. Porque si no la suples con Jesús, algo más lo va a hacer. De que va a ser cubierta la necesidad, va a ser cubierta. Pero lo único que va a poder llenarte y satisfacerte y sentirte completo tiene un nombre, y es Jesús. No hay nada que vaya a hacerlo. Así que acerquémonos a Jesús. La necesidad la vamos a suplir con algo. Pregunta: ¿la estamos supliendo con Jesús? ¿Por qué? Cuando más escuchamos a Jesús, más cerca estaremos de Él. Pero mientras menos lo escuchemos, más lejos estamos de Él. Y yo no creía esto algunas veces, pero déjate, abro mi corazón. La semana pasada nos tocó preparar un sermón para compartir a toda la iglesia. 4 servicios. La neta estaba bien nervioso. Sé que venimos aquí y compartimos canciones, estaba muy nervioso. Y esa semana estaba leyendo, estudiando, si va por aquí el sermón, Dios, ¿qué tienes para darnos? Y esa semana estuve muy clavado en buscar a Dios para que me hablara qué quería compartir a su iglesia. Y llegó el jueves, viernes, y me di cuenta de algo. Esa semana no estuve pensando en tonterías. Esa semana sí tenía nervios, pero mi mente no divagaba en tonterías, en críticas, en quejas, en peleas. Estaba enfocado en que Jesús, y dije: es cierto. Si todas las semanas de mi vida las pasara como esta semana, sería muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando más escuchamos a Jesús, más cerca estamos de Él. Pero cuando no, nos vamos alejando más y más. Una vez más, ¿entiendes por qué alguien no quiere que pases tiempo aquí? Porque estar aquí, aprender de Jesús, nos acerca más a Él. Y el enemigo tiene una agenda. Sí. Y a veces es como el de:
No pasa nada si no vas un sábado a hacedores. No pasa nada si no vas a la iglesia. Y empiezas un sábado, 2 sábados, 3 sábados. Cuando ya se diste cuenta, dejaste de venir. ¿Qué? Nos estamos acercando o alejando. A veces es tan sutil que tú y yo no nos damos cuenta. Estos fariseos, estos cobradores de impuestos y pecadores, me encanta que les dice que eran gente de mala fama. ¿Sí? ¿Conoces a alguien así? Imagínate los fariseos. Uy, no, mira, se acercaron y sacan a la gente de mala fama. Gente que no era muy bien recibida. ¿Sí? ¿Conoces a alguien así que es como los fariseos? Algo importante aquí. ¿Quiénes dicen que decía que era gente de mala fama? ¿Dios o los fariseos? Los fariseos son los que estaban señalando a esos cobradores de impuestos y decían que eran gente de mala fama. Dios no es así. Y mucho cuidado, porque Dios nos está diciendo que no puedes acercarte a Él. Hay gente, o a veces mismo nosotros, empezamos a rechazar gente y empezamos a separar gente de Dios. No, es que Él no puede estar ahí. ¿Él por qué se acerca a Cristo? No, nadie sabe lo que ha hecho, con qué cara se para ahí. Y acabamos de leer que los fariseos estaban señalando que esa era gente de mala fama. Y no era Dios. Dios no es así contigo y conmigo. Estos pecadores tienen una iniciativa de acercarse a Jesús. A pesar de lo que estaban diciendo y señalando los fariseos, ellos tenían una iniciativa que era acercarse a Jesús. Y hoy también quiero honrarte a ti, que hoy esta tarde estés aquí. Ya empezamos, ya tenemos una iniciativa. El propósito es que no nada más quede en ese sábado, sino que puedas en tu grupo de conexión crecer y cada día integrarte más a la iglesia y cada día puedas ser más como Jesús. Y así es como entramos en el siguiente punto, que es criticón. Al ver esto, los versículos 2, al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a criticar a Jesús y decían: este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos. Y aquí muchas veces estamos tú y yo. Empezamos a criticar a gente que viene a la iglesia, porque dices, él no debería de estar aquí. Pero pregunta, ¿qué cosas te permites tú que no le permites a los demás? ¿Qué cosas te estás permitiendo tú ahorita en esta tarde que si alguien más lo hace brincas? Sí. Muchas veces tú y yo empezamos a señalar gente igual que estos fariseos, porque gente se acerca a Jesús cuando tendría que ser al contrario. Apóyalo, anímalo. Brother, qué chido que estás aquí, qué chido que viniste a la iglesia, ya lo necesitabas. Tú y yo necesitamos estar aquí cada sábado, cada domingo y aprender más y más de nuestro Dios, porque muchas veces sin darnos cuenta tú y yo podemos ser ese fariseo criticón que empezamos a hablar mal y criticar a la gente que se viene a acercar a Jesús. Los fariseos y legalistas, criticaban a Jesús porque no solo comía con los pecadores, sino que además los recibía. Déjate explicar un poquito esto. Antes, cuando alguien se acercaba, es que podías pasar tiempo con ellos. Los recibía, algunas veces pueden ir a su casa, compartir el pan. Era como tener invitados en la mesa. Y comer con ellos significaba algo especial y era una señal de aceptar a alguien en ti. Cuando Jesús, esos cobradores de impuestos se acercaron y Él estaba con ellos, Él estaba aceptándolos en su vida. Para que puedas entender un poquito mejor, chécate esto. Para captar lo que hacía Jesús al comer con pecadores, es importante entender que en Oriente, hasta el día de hoy, invitar a una persona a comer era un honor. Era una oferta de paz, una señal de confianza, de fraternidad y de perdón. En una palabra, compartir la mesa era compartir la vida. Y para los fariseos esto le volaba la cabeza, porque Jesús para ellos estaba comiendo y compartiendo pan con gente pecadora. Pero es muy fácil para ti, para mí, ver los errores en otras personas. Lo difícil es empezar a ver
nuestros pecados y asumir nuestras propias faltas. Chécate Mateo 7, del 3 al 5. Dice: ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Hasta aquí, ¿te hace sentido este versículo? Muchas veces vemos tan claro todas las cosas malas que empieza a hacer alguien cercano a ti, pero no te has dado cuenta que tú haces lo mismo o hasta algunas veces peor cosas que esa persona. Pero el versículo continúa y es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama. Así se ve cuando tú y yo empezamos a criticar a alguien y no te has dado cuenta de lo que tú estás haciendo. Eso está textual, no ocupamos ir al griego, no ocupamos ir al lenguaje original para ver qué quiere decir. Eso está explícito. ¿Cómo te atreves a decirle a otro: déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? ¿Cómo nos atrevemos a criticar gente porque viene a la iglesia cuando tú y yo somos los primeros en venir y acercarnos a Cristo? ¿Sí? No seamos hipócritas. Veamos también nuestras faltas. Es muy fácil ver las faltas de los demás, pero aprendamos a conocer también que tú y yo necesitamos la misma gracia que la persona que tienes a un lado. ¿Sí? La regó, no hay pecado chico, no hay pecado grande. A los pies de la cruz el piso está muy parejo y tú y yo necesitamos la misma gracia, el mismo perdón. Y Cristo vino por ti y por mí. Vino por todos nosotros. Examinemos nuestra condición. Tú y yo necesitamos de Cristo. Dice en el versículo 2, los fariseos decían, este hombre. No decían Jesús, decían, este hombre. Es muy interesante ver cómo los fariseos y escribas se refieren a Jesús como este. ¿Sí? Es como cuando nos enojamos con nuestro hermano o hermana. ¿Alguien se ha enojado con su hermano o hermana? De pura casualidad, así como casual, alguna vez en toda su vida. Bueno, yo tengo una hermana. Cuando me enojaba con ella no le decía, mamá, mi hermana me hizo enojar. No, mamá, tu hija. ¿Sí? Mamá, tu hijo. Ya no es mi hermano, es tu hija. ¿Sí? O cuando estábamos más enojados era, te habla tu mamá. A mi propia, te habla tu papá. ¿Sí? Cuando somos hermanos y nos enojamos. Pero ¿qué pasaba si mi hermana sacaba buenas calificaciones, le daban un reconocimiento, o cuando él ya estaba en danza folclórica, cuando ganaba algo, pues, es que ella es mi hermana? ¿O qué tal si tu hermana o hermano fuera alguien famoso, influencer, o alguien así? ¿Qué dirías? Mi hermano. ¿Conocen a mi hermana? ¿Mi hermano? ¿Sí? ¿Ven cómo? ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros, muchas veces, como estos fariseos, así somos. ¿Sí? No nos aseguramos de decir mi hermano, mi hermana. Empezamos con tu hija, tu hijo. La expresión de los fariseos es igual. Es una forma distante, despectiva. Tal Jesús. Alguien que no importa, así como algo despectivo, hablando mal. ¿Cómo te llamas? Sí, de tal Jesús. En vez de decir, oye, ¿por qué se juntan con ellos, Jesús? Es una forma muy fea de hablar de alguien. Pero imagínate, Jesús sabía que hablaban así de él. Porque vamos a ver de qué lo estaba escuchando. Y me encanta y me pone a pensar y me vuela la cabeza que Jesús nos modeló un concepto muy importante a ti, para mí, en este versículo. Sí, que Él va más allá del que dirán. Él va más allá de lo que van a pensar si lo ve conviviendo con esta persona. ¿Sí? Él no va y se acerca a alguien pensando en lo que los otros piensan. ¿Sí? Jesús diciendo, ¿qué dirán si me junto con los cobradores de impuestos? Que no me vean con ellos. No, que no me vean con mi Biblia en la calle. ¿Sí? Jesús no está pensando en ello. Jesús está compartiendo con ellos. ¿Por qué tú y yo sí pensamos el qué dirán?
Uy, no, pero que no me vean entrar a la iglesia. Aquí me bajo y de rapidito le entro. Uy, que no me vean cuando me etiquetan en las fotos de hacedores, porque ¿qué van a decir de mí? Uy, que no me vean con mi Biblia en la mano. ¿Sabes? Jesús no está pensando lo que van a decir al sentarse, al compartir con esas personas. ¿Sí? A ti y a mí nos hace falta despojarnos de muchos prejuicios que nos permita avanzar. Necesitamos dejar cosas para que poder avanzar, y que no importa lo que los demás digan, lo que esta sociedad mande. Lo que importa es nuestra relación con Jesús. Si de alguien vamos a aprender, que sea de Jesús. Aprendamos de Él, sigamos su ejemplo. Él no estaba pensando en lo que fueran a decir porque se dejaron pecadores, ¿sí? Él los recibió. ¿Tú qué estás pensando cuando vienen a la iglesia? ¿Qué van a decir? Tú ven, sigue a Jesús. No es una relación colectiva, es personal. Es entre tú y Jesús. Si alguien viene por primera vez, ¿cómo le estás recibiendo? Recibámosles, vamos a amarles y enseñarles cómo Jesús fue el que ha cambiado nuestra vida. Sigamos el ejemplo de Jesús. Y aquí viene una pregunta: ¿a quién estamos siguiendo? ¿Sí? Jesús sabe todo lo que está pasando y escuchó que lo criticaban. Pero Jesús, ¿cómo respondió? Es el siguiente versículo. Jesús, siendo Dios, guarda la calma. ¿Sí? Vamos a ver cómo responde Jesús cuando escuchó que lo estaban criticando. Jesús no reaccionó, le dijo, cállense. No reaccionó y dijo, pues vamos a aventarnos un tiro tú y yo ahorita. No, Jesús es mucho mejor que tú y que yo, y necesitamos aprender de Él. Y les da una fina respuesta. ¿Sí? Al oír esto, y viene el siguiente punto del sermón, alégrense del cielo, Jesús les puso este ejemplo. Jesús escuchó que le estaban criticando, y Jesús les puso este ejemplo, les puso esta parábola. Si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta que una se ha perdido, ¿acaso no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve muy contento con ello. Después llama a sus amigos y vecinos y les dice, vengan a mi casa y alégrense conmigo, ya encontré la oveja que había perdido. De la misma manera, hay más alegría allá en el cielo por una de estas personas que se vuelve a Dios que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a Él. Brother, el buen pastor, Cristo, considera importante cada una de sus ovejas. Sí. Estos versículos a mí me pusieron a pensar, porque está hablando de ti y de mí. Imagínate la situación. El pastor tiene 100 ovejas, se le empieza a contar 1, 2, 99, falta una oveja y sale a buscarla. No sé qué hubiera hecho yo. Tengo 100 ovejas, se perdió una, pues para que se le quite y que se quede. A ver cuándo regresa. Si es que regresa, todos tengo 99. Es una ovejita, ¿qué puede pasar? Aún te quedan 99. Y muchas veces tú y yo sí somos también aquí. Hoy no pasé tiempo con Dios. No importa, tengo más días. Hay más días. ¿Quién nos asegura que tenemos más días? Cada día es una oportunidad de conocer más de nuestro Dios. ¿Sí? El buen pastor, Cristo, considera importante la oveja perdida a pesar de no ser más que una entre 100. A Cristo le importas. Recuerda esto. A Cristo le importamos. ¿Qué tanto? Tanto que envió a su único hijo a morir por ti y por mí para pagar lo que tú y yo no podíamos pagar. A Cristo, a Dios, le importamos. Nota, las ovejas es uno de los pocos animales que son capaces de regresar a un lugar si se pierden. ¡Boom! Son de los pocos animales que si se pierden, ¿se perdió? No tienen la habilidad de regresar al lugar. Si una oveja se pierde, es muy difícil que vuelva al rebaño. Exactamente pasa lo mismo contigo y conmigo. Es lo que pasa con el pecado. Caemos y nos vamos alejando más y más y más.
Somos pecadores y el único camino que tenemos para regresar a Dios se llama Cristo. Estamos perdidos y Cristo vino a encontrarnos, vino a pagar un alto precio por nosotros. Chécate lo que dice Isaías. Todos andábamos, ¿qué? Perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor, Cristo, el castigo que nosotros merecíamos. Dice algunos, no, todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas, dispersas, y cada quien hacía lo que le parecía. Ese es Isaías. ¿No te suena eso ahorita? Cada quien anda por su lado. Andamos dispersos, cada quien buscando nuestro propio camino. Pero Dios, me encantan los peros, Dios hizo recaer en su fiel servidor, Cristo, el castigo que tú y yo merecíamos. No salimos nada barato, ¿sabías? Costamos el único Hijo de Dios. La preocupación del buen pastor se centró en esta oveja perdida, aun cuando tenía otras 99 que están a salvo, aun siendo una la que se perdió, aun siendo eso, Él fue el pecador, el Cristo fue a buscarlas, aun siendo uno el que nosotros haya pecado, Cristo vino a rescatarnos. Del mismo modo, Dios va a buscar cada pecador perdido. No quiere que nadie perezca. ¿Dónde vemos esto? Segunda de Pedro 3:9. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. ¿Has llegado a pensar eso? Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan ¿a qué? A obedecerle. No quiere que nadie muera. Es una muerte espiritual, lejos en la eternidad de Dios, apartados de nuestro Creador. ¿Sí? Una muerte eterna, alejada de Dios. ¿Y qué pasa cuando el buen pastor encuentra la oveja? La pone sobre sus hombros, se goza y la lleva con paciencia y ternura hasta regresar a casa. ¿Sí? Cuando la encuentra, la regaña, la golpea, le grita: ¿por qué te perdiste? ¿Que no sabes que? No. Cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros y regresa a casa. ¿Sí? Cuando tú y yo nos acercamos a Jesús, pasa algo similar. Nos restaura, nos ama. Sí, ese es Dios. Tú y yo respondemos muy diferentes. De la misma manera, hay más alegría allá en el cielo por una de esas personas que se vuelven a Dios, que por 99 personas buenas que no necesitan a Él. Brother, así de inmenso, incontenible, interminable es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Hay una pachanga en el cielo cada vez que uno de nosotros agarra la onda, cada vez que uno de nosotros se arrepiente y decide entregar la vida a Dios. Porque a Él no le importan las 99, le importas tú. Él vino a salvar a pecadores. Le importas tú con nombre y apellido, y está dispuesto a ir a buscarte y dejar todo lo que estaba haciendo. Cristo vino a buscarnos. Deja de ser esa oveja perdida. Ríndete y déjate amar. ¿No crees que ya fue demasiado tú? ¿No crees que ya fue demasiado yo? Es mi anhelo que esta tarde podamos experimentar el amor de Cristo. Cristo vino a rescatarte, a ti y a mí. Vino a cargarnos y a restaurarnos. En lo personal, yo era como esa oveja perdida. Yo conocí del Señor hasta los 22 años, mientras hice todo mi testimonio. Cristo tuvo que venir a encontrarme en Querétaro, y cuando me encontró, me cargó, me echó sobre sus hombros, me amó y me trajo a casa. Y no nada más me trajo a casa,
me presentó una familia, me trajo con las demás ovejas, en un lugar donde he encontrado amor, paciencia y cosas que no pude haber experimentado en otro lugar más que en casa. Jesús dice enfáticamente que Dios se alegra enormemente cuando un pecador, ¿qué? Se arrepiente. No dice cuando un pecador decide echarle ganas. No. Cuando un pecador se arrepiente. ¿Sí? ¿Qué es arrepentimiento? Dar vuelta trazar un plan para que esto no vuelva a pasar, cambiar de dirección. Pero muchas veces nosotros, un pecador, tiene remordimientos. ¿Qué remordimiento? Que te agüitas pero no haces nada para cambiarlo. Y dice cuando un pecador se arrepiente, cuando hay un cambio de dirección, ok, ¿qué vamos a hacer para que esto no vuelva a pasar? Dios envió a su único hijo a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Lucas 19, versículo 10 dice: yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Bro, aquí entramos tú y yo. Él vino a buscar y a salvarnos, a ti y a mí, que estamos alejados de Dios. Cada uno de nosotros estaba perdido. Y eso no hay duda. Cristo ha venido a salvarte. Cristo ha venido a morir por ti y por mí para salvarnos en esa cruz. Jesús es el buen pastor. Él es el que ha venido a encontrarte a ti y a mí. Juan 10 dice lo siguiente: así como Dios, mi Padre, me conoce, yo lo conozco a Él. Y de igual manera, yo conozco a mis seguidores, tú y yo. Y ellos me conocen a mí. Pregunta, ¿le conoces? Si seguimos a alguien, por ende, lo vamos a seguir. Bueno, si conocemos a alguien, si seguimos a alguien, por ende, lo vamos a conocer. Instagram, a las personas que siguen, te salen sus notificaciones, sus historias, y vas, ¿qué? Conociendo más y más y más a esa persona que estás siguiendo. Si estamos siguiendo a Jesús, tendríamos que estarlo conociendo más y más cada día. ¿Qué hace? ¿Qué le agrada? ¿Qué no le agrada? ¿Hacia dónde vamos? Dice: yo soy el buen pastor y ellos son mis ovejas. Así como buen pastor está dispuesto a morir para salvar a sus ovejas, también yo estoy dispuesto a morir para salvar ¿a quién? A mis seguidores. ¿Eres un seguidor de Jesús? ¿A quién sigues? ¿En dónde estás invirtiendo tiempo? ¿En quién estás conociendo? ¿Cristo? El espacio en blanco lo puedes llenar tú. ¿De quién eres seguidor? Tus redes sociales, si entramos ahorita a tu perfil, nos van a decir a quién estás siguiendo. ¿A quién estamos siguiendo? Sí. ¿A la marea de este mundo que te va a pagar con perdición, destrucción? ¿O a la única esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús? Jesús es el buen pastor y vino a rescatarnos a ti y a mí que estábamos perdidos. Quiero que escuches esta tarde que no hay nada ni lugar donde puedas estar del que Cristo no pueda rescatarte. Como cantamos en última alabanza, no hay lugar más alto, más profundo, más oscuro, pared que Él no tire, que no pueda encontrarte a ti y a mí, porque Él vino a salvarte. Él vino a salvarte a ti y a mí por medio de Jesucristo. Escucha esto, Romanos 8, versículo 38 y 39. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno. Nada de lo creado por Dios. Nada. Y me encanta el énfasis. Absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? Jesucristo. Brother, nada puede separarte de este amor. Escucha esto. No sé cuál sea tu condición,
No sé qué estás caminando, no sé qué está pasando en tu mente, no sé qué está pasando en tu vida. Lo que sí sé es que Cristo vino a acercarnos a nuestro Dios. Dios nos ha amado por medio de Jesucristo. Tú y yo somos esa oveja que se separó de las 99. Y esta tarde, Cristo está aquí para cargarte en sus hombros. Y no hay nada que pueda separarte del amor de Cristo. Ríndete, entrega tu vida al único que es digno. Ríndete. Si tú no eres esa oveja que se perdió, ido a casa, tenemos que estar unidos en Cristo Jesús. Si estás caminando en Cristo y tienes una relación en Él, sigue ahí, conéctate con tus líderes, ¿sí? Ven a tu grupo de conexión, no seas esa oveja que se perdió. Y si tú eres esa oveja, ¿sabes? Hay esperanza. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo, ¿sí? Para hacer lo que tú y yo no podíamos hacer, pagar por tus y mis pecados. Y en esta tarde quiero invitarte a que, si nunca lo has hecho, te puedas rendir. Ríndete y deja que Cristo te cargue sobre sus hombros y te traiga de vuelta a casa. Ríndete y deja que Él pueda amarte. Entrega esa área que aún no has dejado que Él entre, porque no hay lugar donde Cristo no pueda entrar. Y deja que entre a cada una de las partes de tu vida. Vamos a tomar un tiempo, ponernos a cuentas con Dios, y cuando termines de hablar con Dios, ponte de pie y alábale, porque Él es el buen pastor que vino a rescatarte a ti y a mí. ¿Me acompañas a orar? Dios, gracias por esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Dios, porque Él es el buen pastor. Y, Señor, estábamos perdidos, sin un rumbo, sin saber a dónde ir. Pero Dios, que es grande en misericordia, envió a su único Hijo a morir por mis pecados. Señor, te pido que en esta tarde puedas cargarnos y traernos de vuelta a casa, Señor. Amarnos con ese amor incontenible, inmerecido, Señor, que por puro amor y puro afecto a ti nos entregaste por medio de Jesucristo. Señor, perdónanos por irnos por nuestros caminos y olvidar el lugar tan hermoso, tan especial que tenemos en ti. Señor, estamos en tus manos y en tu nombre oramos. Amén y amén.